teníamos que venir para acá este año, ¿no? Así que gracias a Dios, qué bueno que no fue en febrero, ¿no? Pero fue en esta ocasión, así que gracias a Dios por eso. Entonces, seguimos nuestra adoración y qué bueno que podemos hacerlo aquí también todos juntos. Seguimos nuestra adoración ahora con el estudio, la enseñanza, la aplicación de su palabra en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al versículo 12. 3 al 12. 3 al 12. Verso 3 al 12. Lo voy a leer. Me siguen allí en sus puestos con sus ojos, mente y corazón. La semana pasada estuvimos hablando, recuerdan, acerca del Evangelio y cómo le damos credibilidad por medio de nuestro trabajo, por nuestra conducta en nuestros trabajos, en las diferentes ocupaciones que podemos tener durante la semana o el día. Cuando no estamos aquí reunidos, también podemos adorar al Señor afuera. Y entonces a Pablo le interesaba que Timoteo enseñara eso y que eso estuviera bien claro también. La sana doctrina se practica en todas partes. Así que ahora, entonces, seguimos leyendo, versículo 13 en adelante, dice así: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Amén, hasta allí. El título de la enseñanza es Doctrina verdadera, piedad verdadera. Doctrina verdadera, piedad verdadera. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos, y esto no es sorpresa, esto no es algo raro, pero cómo nos sentimos cuando escuchamos que alguien ocupa un cargo público y en vez de usar el dinero para tratar de resolver las necesidades más importantes del pueblo, usa ese dinero para satisfacer sus comodidades personales? ¿Cómo nos sentimos? Lamentablemente, ha habido y sigue habiendo personas que han visto esta misma oportunidad dentro de la iglesia. Se han infiltrado para, en vez de servir a la iglesia, se sirven de ella para su propio beneficio. En Isaías 56:11, en Isaías 56:11 es uno de los textos entre muchos en donde aún en el antiguo pacto, hace siglos, dentro del pueblo de Dios
Dios llama la atención sobre este problema dentro de su iglesia. Dice Isaías 56:11: y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su propio camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Y así podemos mencionar otros muchos textos en que Dios advierte a los líderes de su pueblo con respecto a este mal, al mal proceder. El pecado nos lleva a priorizar las cosas materiales por sobre Dios. Y eso es en todos los contextos. En todos los contextos. El pecado nos lleva a priorizar las cosas materiales sobre Dios. No solamente dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia y también en muchas partes en lo que hacemos. Pero también los pastores no están exentos de esta tentación. Pero la verdadera victoria está en experimentar las ganancias espirituales del evangelio, que son las que contentan al verdadero hombre fiel de Dios. Entonces, como hemos leído, Pablo aquí exhorta a Timoteo, también exhorta a los creyentes a evitar ser así, de esta conducta errónea. Inclusive también a evitar a apoyar a tales personas, a tales líderes, a tales siervos, eligiendo a líderes para servir dentro de la iglesia. No debían elegir líderes cuya satisfacción genuina no sea el evangelio. Todo lo contrario, debían elegir líderes que su satisfacción genuina sea solamente el evangelio, no las riquezas. ¿Qué gana realmente el que lucra con el evangelio? ¿Qué gana? ¿Qué gana realmente el que lucra con el evangelio? ¿Qué gana realmente? Y también podemos preguntarnos, antes de entrar a los textos, ¿qué gana realmente quien encuentra contento en él? Otra vez, versículo 3 entonces dice así: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y fíjense que aquí Pablo, el apóstol Pablo, como ha hecho desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 1, enfatiza la importancia de la sana doctrina, una vez más. Enfatiza la importancia de la sana doctrina. Y esta doctrina es sana porque es libre de contaminación, sana. Es libre de contaminación. ¿De contaminación de qué? De la sabiduría humana, libre del egoísmo o libre del pecado en general. Por eso es sana. Si tiene estas cosas, entonces, si la enseñanza tiene sabiduría humana, egoísmo, caprichos, entonces no es una enseñanza sana. Es una doctrina diferente, como dice Pablo aquí en el versículo. Es una doctrina diferente. Aquí el apóstol entonces compara esta doctrina con las sanas palabras del Señor Jesús, que es lo mismo también, como hemos venido enseñando también hace semanas, que es lo mismo que el evangelio. Las sanas palabras del Señor Jesús, que Pablo menciona aquí, es lo mismo que el evangelio, el cual encontramos ¿dónde? En las Escrituras. Y que tiene el poder y el único propósito. La sana doctrina, las sanas palabras del Señor Jesús, el evangelio que encontramos en las Escrituras, tienen el poder y el único propósito de sanar la división entre Dios y el ser humano, promoviendo la gracia y el consuelo divino para los pecadores. Ese es el propósito. También nuestra doctrina, Pablo la define como la enseñanza que es conforme a la piedad. Y también hemos hablado de la piedad. La sana doctrina es la enseñanza que es conforme a la piedad. Y ya hemos, como dije, definido lo que es la piedad. Entendemos la piedad como la santidad y la devoción a Dios
por encima de lo demás. Esa es la piedad, la santidad y la devoción a Dios por encima de lo demás. Implica vivir en sumisión. Eso es la piedad. Vivir en sumisión a la voluntad de Dios. Alguien que vive en sumisión a la voluntad de Dios es alguien piadoso. Como la santidad, amando su voluntad, amándolo a Él, confiando en Él y valorándolo otra vez por sobre todas las cosas. Eso es piedad. La doctrina piadosa lleva a los creyentes a una vida cada vez más dedicada a Dios. Alguien dijo, así como los ríos fluyen hacia el mar, así como los ríos fluyen hacia el mar, la piedad mueve nuestro corazón y mente hacia Dios. Eso es lo que es la piedad. Estas palabras del apóstol Pablo, entonces, hermanos y hermanas, nos enseñan qué es, nos recuerdan qué es la sana doctrina, qué no es la sana doctrina, como acabamos de exponer, las sanas palabras de Jesús, la sana doctrina, que son las sanas palabras de Jesús, que sanan nuestra relación con Dios, y la piedad, que desarrolla nuestro amor más y más por Dios. Eso es la sana doctrina. Es el propósito de la sana doctrina. Así podemos identificar usted y yo lo que es la sana doctrina. Si alguien no está enseñando de esta manera, si este no es el contenido de la enseñanza que expone, entonces dice el apóstol Pablo, versículo 4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La palabra ahí, envanecerse o envanecerse, significa estar inflado. Es decir, lleno de cosas vanas. Cosas que realmente no tienen contenido. Como consecuencia de estas personas, nada entienden. Dice Pablo allí, no entienden. No han entendido, no han comprendido la sana doctrina. Este concepto, entonces, aquí, esta idea del apóstol Pablo, hasta ahora que hemos leído, contrasta fuertemente con las sanas palabras. Sanas palabras. Es decir, lo que dicen carece de sentido cuando se trata de la piedad y de las enseñanzas de Jesús. Si sus palabras no reflejan el contenido adecuado, si las palabras y la enseñanza no reflejan el contenido adecuado para transmitir la verdad y la devoción genuina, entonces no son palabras sanas. No es doctrina sana. ¿En qué resulta este envanecimiento? Ahí lo dice, en un interés corrompido, discusiones, contiendas de palabras. Defender la sana doctrina es esencial, como Pablo mismo lo enfatiza, pero otra cosa muy distinta es perdernos en debates interminables sobre, como dice Pablo ahí, las palabras, o podríamos decir, sobre la sintaxis y el significado técnico de cada palabra. Claro que debatir no es malo, pero cuando lo convertimos en una práctica constante centrada únicamente en la estructura gramatical de las palabras para no perder un debate, para ganar, entonces se pierde el propósito de lo que es el Evangelio. Entonces Pablo está precisamente enfatizando esto. Él enfatiza el contraste entre lo que nos es saludable en términos de doctrina y lo que nos enferma en términos de enseñanza. ¿Qué pasa cuando el objetivo deja de ser el discernimiento y la verdad y se transforma en una competencia para ganar y avergonzar? Inevitablemente, como dice Pablo allí, en el versículo terminando, se cae en injurias, blasfemia, como dice Pablo ahí, injurias, y estar a la defensiva. Malas sospechas, lo que significa esa frase, malas sospechas. Se está a la defensiva siempre. Y esto de sano, nada tiene. Entonces continúa diciendo, y constantes rencillas, versículo 5, entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Mentes depravadas, o sea, mentes destruidas o arruinadas.
Este es el estado, esta es la condición de alguien que en su corazón no sabe, no ha entendido en su mente de lo que es, como dice Pablo, la sana doctrina. Mentes destruidas y arruinadas, que al final resulta en sus palabras y sus enseñanzas. Privados de la verdad, al usar la piedad como un medio para obtener ganancias económicas, se muestra, o inclusive nosotros, al usar la piedad como un medio de ganancia, mostramos que desconocemos su verdadero significado. No sabemos cuál es el verdadero significado de la piedad cuando la usamos como medio para obtener ganancias. Privados de la verdad. Estas personas de las que Pablo habla aquí y de las que Timoteo y quiere que Timoteo se cuide, en lugar de vivir la piedad auténticamente, ¿qué hacen? La convierten en un negocio, priorizando ingresos sobre el servicio a Dios y a los demás. Los falsos maestros ven la religión como una carrera para enriquecerse, no como una vocación de servicio. Y solo practican enseñanzas que les beneficien, practican y enseñan doctrinas que les beneficie materialmente. ¿Qué hacen con los principios espirituales que no sirven a sus intereses económicos? Lo desechan, lo descartan. Y ustedes saben, este tipo de personas que Pablo habla aquí nos recuerda a muchas personas. Hay cientos de estos personajes por todo el mundo. Estaba yo escuchando a un pastor famoso con miles de seguidores. Estaba predicando y toda su predicación era quejarse de una iglesia donde fue invitado, porque al final de la predicación solo le dieron $200. Y ustedes, no tengo que mencionar aquí a muchos, porque ustedes han escuchado y conocen a muchas personas, muchos supuestos pastores, que usan la piedad del evangelio como medio de ganancia, evidenciando el contraste con las sanas palabras de Cristo y la verdadera enseñanza piadosa. Su propósito. Versículo 6. Pero la piedad, en efecto, dice el apóstol Pablo, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque servir con verdadero amor, acompañado de contentamiento, constituye una gran ganancia. Es decir, una gran fuente de riqueza interior, incomparable, superior a cualquier bien material. Es que acompañada de contentamiento, esa frase significa solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Estando satisfecho con lo que uno tiene. Contentamiento. Estar satisfecho con lo que uno tiene. Este tipo de contento no surge del control de las circunstancias, sino de una nueva relación con Dios. Por ejemplo, ¿cómo nos satisface este contentamiento? Por ejemplo, porque conocemos a Dios. No solo conocemos su poder o sabiduría, sino su carácter amoroso, bondadoso, misericordioso. Reconocemos entonces a Dios como nuestro Padre que nos cuida y sabe lo que es mejor para nosotros. No debe eliminar esta verdad todas nuestras ansiedades. También la piedad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. O el contentamiento, la piedad acompañada de contentamiento nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. O eso es lo que significa. La piedad nos humilla ante la grandeza de Dios. La piedad, la devoción a Dios,
nos humilla ante la grandeza de Dios, nos lleva a reconocer nuestro pecado y dependencia de Él. Esto transforma nuestra perspectiva, nos lleva a reconocer nos hace más bien, hace que todo lo que recibimos lo veamos como gracia. Nos genera gratitud en lugar de insatisfacción. La piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué más ganancia, hermanos y hermanas? ¿Qué más ganancia es Jesucristo mismo? ¿Qué más ganancia es Jesucristo mismo para nosotros? En Él, como dice Pablo en otra carta, en Él residen todos los tesoros de sabiduría. En Él está la vida eterna. En Él está la verdadera felicidad. Al poseer a Cristo, tenemos todo lo necesario para vivir con paz y en paz, gozo, contentamiento genuino, sin depender de elementos externos para nuestra satisfacción. Esa es la piedad acompañada de contentamiento y esa es la gran ganancia que resulta de esa verdad. Versículo 7 dice Pablo, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Pablo, otra vez, nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y esto parece una verdad obvia, ¿no? Es obvio, Pablo, todos sabemos eso, ¿no? Pero vivimos en la práctica, vivimos como si pudiésemos llevarnos las cosas. Nos vamos de este mundo con las mismas posesiones con las que llegamos a este mundo. Esta realidad nadie puede negarla. Entonces, ¿cómo influye esta verdad en nuestra percepción de la riqueza y los bienes materiales? ¿Cómo influye esta verdad en nuestra percepción de la riqueza y los bienes materiales? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo y esfuerzo en cosas que realmente tienen valor eterno? Estoy invirtiendo mi tiempo y esfuerzo. Si nada hemos traído al mundo y si nada podemos sacar de él, ¿estoy invirtiendo mi tiempo y esfuerzo en cosas que realmente tienen valor en este mundo? Si nada hemos traído a este mundo y si nada podemos sacar de él, ¿qué legado quiero dejar en el mundo si al final no puedo llevarme nada? Versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La frase aquí con estos dos términos, comida y cubierta, dicen los comentaristas que esto es un hebraísmo que se refiere a lo necesario para la vida, a todo lo que es necesario para vivir. Comida y cubierta. Comida y cubierta. Alguien dijo, una persona contenta es como si fuera dueño del mundo. Una persona contenta es como si fuera dueño del mundo. El pastor Matthew Henry lo dice así, sinceramente, y pregunta, ¿hay alguna otra necesidad material que no esté implícita en estas dos palabras, alimento y abrigo? ¿Qué más podríamos necesitar? Ahora, hermanos, debemos tener claro, por supuesto, que este llamado al contentamiento no debe utilizarse para justificar la pereza. Claro que no. No es eso lo que Pablo está aquí enseñando. El punto o la verdad es que nosotros debemos buscar, no debemos buscar frenéticamente o con afanes lujos. Debemos hacer uso de este mundo como si no hiciéramos ningún uso de él. Debemos poseer bienes
como si no los tuviéramos. Y como dijo alguien, debemos tratar las cosas de la tierra como los perros a orillas del Nilo, que por miedo a los cocodrilos lamen el agua del río mientras corren por sus orillas. Versículo 9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Ahora, el apóstol Pablo, también hay que aclarar esto, no condena las riquezas en sí mismas, ni a hombres que Dios le dio muchas posesiones, como Abraham o José de Arimatea en el Nuevo Testamento. No es condenar la riqueza en sí mismo. No. Tampoco considera inmoral la posesión de bienes, ya que éstas carecen de valor intrínseco. Ustedes saben, el dinero no es lo malo, sino el uso que se le da. El problema surge cuando entonces usamos mal las cosas. Lo que verdaderamente censura aquí el apóstol Pablo es a los que se afanan por tener más, a los que se afanan por enriquecerse, es decir, los que tienen el deseo excesivo y desordenado de acumular riquezas, posesiones. Toda ambición desmedida nos puede llevar a sacrificar principios, valores, ignorando a la conciencia. Aquí Pablo lo dice, muchos deseos necios. Como resultado, da paso a una degradación espiritual y moral. Se pierden la generosidad y los afectos piadosos también se pierden, dando lugar al egoísmo, dice Pablo allí, que terminan perjudicándolos, dañosos, dice ahí en el versículo 9. ¿Qué hacen estas pasiones insanas? Llevan a la destrucción y conducen a la perdición eterna. Estos deseos, estas pasiones insanas llevan a la destrucción y conducen a la perdición eterna. ¿Por qué? Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos, otra vez, no es el dinero la raíz de todos los males. ¿Qué es? El amor al dinero. La raíz de todos los males. De eso, del amor al dinero resulta la preocupación, la envidia, el engaño, la opresión, el orgullo, la rebeldía, la lujuria, y la lista puede seguir. El amor al dinero ha llevado, como ustedes saben, y llevará a atrocidades como guerras, explotación, corrupción, traición. Se corrompe la justicia y la moral, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Este apego a las riquezas aleja a aquellos más y más de la fe, ahogando la verdad y llevándolo a una vida desviada. Además, provoca muchos dolores, dice Pablo allí. La idea ahí es que dolores producidos por espinas, causando, por ejemplo, inquietud al adquirir y mantener las riquezas, así como remordimientos por los medios ilícitos usados para adquirir esas riquezas. Se añade además la desilusión de enfrentar la muerte y descubrir que las riquezas terrenales no pueden llevarse para el otro lado, dejando entonces solo sufrimiento y pesadez, tristeza. Pero tú, oh hombre de Dios, dice Pablo, versículo 11,
Pero tú, oh hombre de Dios. Fíjense que no solo dice, pero tú, oh hombre. No dice eso. Dice, pero tú, oh hombre de Dios. ¿Qué significa esta frase, hombre de Dios? Y por supuesto se aplica también a toda mujer de Dios. Es alguien, tú, o hombre de Dios, es alguien que pertenece a Dios. Es alguien que está dedicado a Dios. Ese es un hombre o también una mujer de Dios. Alguien que pertenece a Dios, alguien que está dedicado a Dios, alguien que encuentra en Él su verdadera riqueza y vive para su gloria. Este es un hombre de Dios. Pablo entonces exhorta a Timoteo, fíjense, recordemos el contexto donde está Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo, que está en Éfeso, una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano. Recuerden que ahí estaba Demetrio, ¿se acuerdan de Demetrio? Que se hacía rico haciendo templecillos. Éfeso era una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano. Y Pablo exhorta a Timoteo, estando allí, a huir del amor a las riquezas. Perdón. Una tentación sumamente peligrosa, incluso para los más devotos. Ya que el corazón nos engaña. Si hay un contexto, hermanos y hermanas, donde huir es honorable, es en este contexto, es aquí. Un hombre de Dios se distingue por las cosas de las cuales huye. Y un hombre de Dios también se distingue por las cosas a las cuales sigue. Un hombre de Dios se distingue por las cosas de las cuales huye, el afán a las riquezas mundanas. Y se distingue por las cosas a las cuales sigue las santas virtudes. Sigue la justicia, dice Pablo ahí. ¿A qué se refiere? A actuar conforme al carácter de Dios. Su conducta, su habla, su conducta. Sigue la piedad, que como ya dijimos es la vida devota a Dios. Sigue la fe, que es la dependencia a Dios en todas las cosas. Sigue el amor, mostrándolo en las buenas obras. Sigue la perseverancia, que es la perseverancia en las aflicciones. Y también sigue la amabilidad, que aquí es combinar fuerza con suavidad. Amabilidad. O sea, respondiendo al mal con bien. Así que, ¿podemos ser de beneficio para otros sin tener riquezas materiales? Sí. Verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es una guerra, una batalla. El cristianismo es una guerra, una batalla espiritual constante, en la cual el creyente es un soldado. Todo creyente, hombre, mujer, soldado.
que lucha desde su conversión hasta su muerte, sin esperar una vida de comodidad. ¿Cuáles son los principales enemigos de nosotros, los cristianos? ¿Cuáles son con los que luchamos día a día? Nosotros, el mundo y Satanás. Nosotros, el mundo y Satanás. Pablo también enfatiza que esta es una buena lucha. Y estas son algunas razones de por qué es una buena lucha. Porque se libra con las mejores promesas y se libra por la causa de Dios. También porque tiene los mejores resultados y termina en una gloriosa recompensa. Por eso es una buena batalla. Se libra con la mejor de las ayudas, que es la ayuda del Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes. El fundamento de esta lucha, sigue Pablo diciendo, es la fe. Que es la fe, que es la creencia en la palabra de Dios, en su verdad. Sin una fe arraigada en principios divinos, nadie puede luchar seriamente. Necesitamos recordar las verdades en las que creemos para enfrentar con seriedad y responsabilidad esta lucha, este deber. Tenemos los ejemplos de los cristianos a través de toda la historia, en el primer siglo y después. También los ejemplos de los reformadores, como ustedes recordarán, que fueron asesinados por predicar la verdad. Ellos se mantuvieron firmes y estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones. El cristianismo, en resumen, el verdadero cristianismo es una buena batalla de fe. Es la buena batalla de la fe. Es la buena batalla de la fe. Hermanos, hermanas, iglesia, enfrentamos desafíos y ataques constantes. Todos los días, a cada momento. El mundo, nuestros deseos y Satanás buscan avergonzarnos y destruirnos. Su objetivo es implacable. No darán tregua, atacándonos cada día hasta que reneguemos de Dios y abandonemos sus promesas, buscando refugio en las ilusiones de este mundo. Ese es su objetivo y su meta para con nosotros. Pero hermana y hermano, no te rindas. Levántate. ¿Sientes que no tienes fuerzas? Hermano y hermana, recuerda que mientras exista la oración y la palabra de Dios, siempre podremos renovar fuerzas. Siempre, siempre. Así que, hermano, hermana, levántate y contraataca con la verdad y las promesas divinas. Avancemos porque nuestro capitán es Cristo. Echa mano de la vida eterna, dice Pablo ahí. Es como si Pablo estuviera diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Sabes que tienes la vida eterna. Vívela con todas sus fuerzas desde ya. Desde ya. No pierdas tiempo. Vívela con todas tus fuerzas desde ya. No pierdas tiempo. Tanto Él como nosotros Él nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a vivir en esta comunión en donde cada uno de nosotros podemos animarnos. Cada uno es testigo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y podemos avanzar juntos. Así que, hermanos, aquí entonces una verdad poderosa y también que no es una verdad poderosa y atemporal. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en una vida de contentamiento, fe y devoción a Dios. Esta porción de la Escritura que hemos visto y la que hemos reflexionado, entonces nos invita precisamente a meditar sobre nuestras prioridades y a recordar que en Cristo tenemos todo lo necesario para una vida con propósito y esperanza.
Estos versículos, este pasaje, nos inspiran a vivir con gratitud, confiando en las promesas de Dios, persiguiendo una vida que glorifique a nuestro Salvador, sabiendo que nuestra verdadera herencia está en la eternidad, que es mejor y que es verdadera. Así que, hermanos, no nos desmayemos, sigamos luchando hasta el final. Hemos sido llamados a su iglesia, Él está construyendo su iglesia, o sea, a nosotros, y nosotros entonces le daremos gloria a Él en todo lo que hacemos y donde estamos también. Oremos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a apartarnos de las falsas doctrinas y las palabras vacías que desvían nuestro corazón de la piedad. Permítenos abrazar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a ellas, con humildad y también con gratitud para contigo. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, donde estemos, orando también los unos por los otros, animándonos en esta buena batalla de la fe. Señor, si tenemos propósito en esta vida, Señor, es ahora estando y formando parte, Señor, de tu pueblo. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Amén.